Muy bien, muy buenas noches. Saludo a todos mis hermanos, esperando que nos estemos conectando en este día, en esta tarde. Saludo a todos mis hermanos, amigas, amigos, todos los que escuchan las prédicas. Con la dulce paz del Señor, bendiciones, que el Señor nos esté bendiciendo en este día. Y a cada uno de allí, de mis hermanos del Centro Cristiano de Restauración, que sé que día tras día están anhelando una palabra, están anhelando volver a congregarnos, anhelando que podamos estar nuevamente allí reunidos, alabando y engrandeciendo el nombre del Señor. Y es verdad cuánto anhelamos volver nuevamente a estar allí en su presencia, allí cantando salmos y cánticos espirituales, allí honrando y alabando el nombre del Señor. Saludo a todos mis hermanos, gloria a Dios, allí mi hija Gustavito, allí de la iglesia, Gustavito Crespo, lo saludo con la dulce paz del Señor, saludo a toda su familia, saludo a toda la familia de mi hija, la sierva Florencia, de aquel lugar, del Centro Cristiano de Restauración. Y bueno, que el Señor esté bendiciendo a todos los que se están conectando en esta tarde-noche. Y siempre como todos los domingos nos hemos propuesto hacer un vivo para dar una palabra a cada uno de aquel que está necesitado, de aquel que está caído, de aquel que está luchando día tras día, porque día tras día tenemos la lucha continua. Entonces Dios nos ha puesto como ministro, como sacerdotes para poder entregar una palabra, para poder ir fortaleciendo a cada uno de aquellos que están allí débiles en la fe, o sea que les cuesta avanzar, que les cuesta levantarse, que les cuesta que les cuesta tomar el arado y seguir avanzando. Y mucho pueblo del Señor en estos últimos tiempos ha quedado allí en el camino, ha quedado caído, ha quedado herido, ha quedado con pocas fuerzas. Y cuando nosotros nos propusimos hacer el vivo para que cada uno de los que están allí escuchando, porque después en la semana la prédica se escucha, nos hemos propuesto dar palabras, pero también de la vivencia que uno ve el día tras día. Si bien soy un pastor que siempre lo he dicho allí en la congregación, de que predicamos lo que vivimos, predicamos lo que el hermano, el amigo, el día tras día, aquel que está cautivo, aquel que está en una cárcel, predicamos eso continuamente, estamos predicando para levantarlo. Entonces esa vivencia también la compartimos cuando nosotros nos hemos levantado también de la situación en donde está cada uno de mis hermanos. Nos hemos levantado también con ayuda de otros ministros también, con ayuda de otros siervos que nos han enseñado a poder levantarlos. Si usted entienda esto, si usted va a la guerra, y en la guerra, gloria a Dios, y en la guerra si usted es un soldado herido, y si se queda herido allí, corre el riesgo de quedar muerto. Entonces siempre se enseña al soldado a que se levante, aún herido, pero que se levante y siga avanzando, que se levante y siga peleando, que se levante y siga luchando. Dice la palabra del Señor que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y quítatelo. Si tu mano es una ocasión de caer, córtala. O sea, está hablando en sentido espiritual, pero da a entender como que a veces tenemos pérdidas en nuestras vidas, pero eso no quita que nosotros podamos seguir avanzando, por más que uno tenga pérdidas en el transcurso de las luchas y de las batallas que uno tiene día tras día. En esta semana también he estado hablando con un siervo ministro del Señor que estuvo hablando conmigo y me dice: pastor, lo que voy a hacer en estos días, me voy a encerrar y voy a ver si, gloria a Dios, me voy a encerrar y voy a ver si puedo salir de esta situación. Y
Y yo lo entiendo y lo conozco también porque realmente es un ministro del Señor y tiene muchísimos altibajos en estos últimos tiempos. Si bien estuvo firmado muchos años en el camino, en la palabra, muchos años trabajando en la obra de Dios, pero el enemigo en este último tiempo ha estado, ¿cómo se llama? Ha estado jugando con su vida prácticamente. Por lo tanto, él me decía, voy a ver si me encierro 3 o 4 días, un varón de ayuno, un varón de oración, que yo lo conozco, tremendo, para ver si podemos sacar todas las cosas que se nos han pegado en estos últimos tiempos. Amén, hermano, es necesario, le digo. Es necesario. Cuando los discípulos estaban allí con Jesús y el Señor Jesús le decía, gloria a Dios, le decía que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Y verdaderamente yo le decía que a veces estamos con Jesús, gloria a Dios, y a veces no somos libres. Los discípulos mismos estaban con Jesús y aún cuestionaban lo que decía el Señor. Dice, ¿cómo puede decir que seremos libres si somos hijos de Abraham, hijos de Isaac, de Jacob y toda la descendencia de los judíos? Y ellos creían que estaban haciendo las cosas bien. Y Jesús le decía que si el Hijo os libertare, iban a ser verdaderamente libres. Si Jesús los libertaba, iban a ser verdaderamente libres en sus vidas, en su alma, cuerpo y espíritu. O sea, iban a ser libres. Por lo tanto, gloria a Dios, él entendió yo entendí lo que me estaba queriendo decir. Él quería ser libre de los altibajos que tenía en su vida, siendo que había sido un ministro tremendo en las cosas del Señor, que estuvo trabajando muchos años. Para mí es un gran siervo del Señor y oro por su vida para que el Señor liberte su vida, para que pueda verdaderamente usarlo Dios como verdaderamente tiene ese don, el don profético, gloria a Dios, que realmente que no se encuentra en estos últimos tiempos profetas verdaderos, profetas que te hablen al corazón tuyo, que sepas que viene de parte de Dios. Y esos siervos, gloria a Dios, están siendo zarandeados tremendamente y llevados de un lado para otro. Entonces me decía, pastor, voy a tener que hacer voy a tener que hacer tres días, qué sé yo. ¿Por qué? Le digo, tenés razón, le digo, tenés que hacer un retiro de 3 o 4 días, o hasta donde puedas, le digo, para que tome una decisión, para que tome una determinación, porque si no está siempre con altibajos, sube, baja, y siempre no se puede afirmar nunca de las cosas del Señor, porque el enemigo está jugando con su vida. Ahora bien, mientras hablábamos esto con este varón en esta semana, gloria a Dios, ya la semana que viene también Dios había hablado en mi vida, porque también uno es ser humano y tiene lucha constante, y constantemente va aprendiendo las cosas del Señor. No es que uno cree que se las sabe todo, no, viene aprendiendo constantemente con las cosas del Señor, día tras día. Aprendemos cosas nuevas del Señor, y también el Señor permite que sucedan cosas en nuestras vidas para poder sacar de nuestras vidas también cosas. Y el salmista David le decía al Señor, limpia con hisopo mi corazón. O sea que verdaderamente entendía que había cosas en su corazón pegadas, que tenía que pasar un hisopo y limpiar las paredes de su corazón porque había cosas pegadas. Gloria a Dios. También sabía decir el salmista David, líbrame de los ocultos, porque había cosas ocultas que él tenía que le costaba sacar. Y así tenemos, gloria a Dios, tenemos esa lucha continua, lucha cotidiana, lucha diaria. Los hombres, los ministros, los siervos de Dios estamos continuamente batallando día tras día. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y nosotros tenemos que estar preparados las 24 horas del día. Bien, mientras hablábamos con este varón, me venía a la mente, gloria a Dios, me venía al espíritu lo que sucedió con Abraham. Abraham fue un varón, gloria a Dios, que cuando fue llamado allí por el Señor de Ur de los Caldeos, gloria a Dios, allí en el libro de Génesis, en el capítulo 12, ahí Dios llama a Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos, y le dice que salga de su parentela. Él sale de su parentela y empieza, gloria a Dios, así, como diríamos nosotros en este tiempo, el caminar cristiano. Cuando Dios nos saca del mundo, tenemos un caminar cristiano nosotros. Andamos caminando, gloria a Dios, caminando día tras día en las cosas del Señor, aprendiendo continuamente, gloria a Dios. Por lo tanto, Dios llama a Abraham de allí, de Ur de los Caldeos,
Y me venía a la mente, gloria a Dios, que en el transcurso de que Abraham, Dios lo llama, pasa por un proceso, lleva consigo a Lot, gloria a Dios, y tuvo que sacarse o separarse de Lot, porque también no dejaba de ser una carga. Y gloria a Dios, y a veces en nuestras vidas tenemos cosas en nuestra vida que tenemos que sacar, porque no dejan de ser carga en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que lleguemos gloria a Dios, a tener ese encuentro con el Señor. Esa fue la palabra que le dije a este varón en la semana. Le digo, verdaderamente a veces yo me pregunto, ¿no? ¿Verdaderamente hemos conocido al Señor? Porque es una pregunta interesante para que todos la podamos escuchar. ¿Hemos conocido al Señor? Porque la palabra de Él dice, o más bien siendo conocido por Él. O sea que hay un antes y un después, pero tenemos que saber diferenciar el antes y el después, el antes y el después de haber conocido al Señor. Y a veces estamos siempre toda una vida en el antes y nos cuesta, gloria a Dios, entender, gloria a Dios, para entender que Dios, gloria a Dios, tiene un propósito en nuestra vida, un propósito, quiere que Dios nos afirmemos de una vez por todas y para siempre. Amén, ¿me entiende? Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que estaba pasando con Abraham? Abraham, mientras empezó el peregrinaje, apenas Dios lo llama de Ur de los Caldeos, lo primero que hace allí en el versículo 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó así un altar a Jehová, quien le había aparecido. Gloria a Dios. Abraham ahí empezó, desde el principio, empezó edificando un altar. Gloria a Dios. Desde el principio de su llamamiento, ahí empezó edificando un altar. Si usted, en el mismo capítulo del versículo 12 y el capítulo 12, y el versículo 8 y 9 sigue diciendo, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó así altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. O sea, ya van 2 veces que va haciendo un altar. Nosotros los cristianos, amado amigo, iglesia, todos los que están así escuchando, ¿cuánto tiempo venimos a veces edificando altares al Señor? Vamos de continuo en continuo haciendo altar, gloria a Dios, y a veces no obtenemos respuesta de parte de Dios. Como hablábamos esta semana con este profeta, él me decía que necesitaba tener un encuentro con Dios, necesitaba tener una salida, necesitaba tener nuevamente eso que tenía antes, que Dios le había dado en un principio, ese amor, esa revelación, esa cosa linda que nosotros le hemos palpado en un primer momento, que se ha perdido con el lapso de los tiempos, con el lapso del costumbrismo, con el tiempo de ya yo soy esto, yo soy así, ya está, ¿me entiende? Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor que Abraham, aún a pesar de todo, de haber sido llamado por el Señor, de haber sido sacado de Ur de los Caldeos, gloria a Dios, dice que Abraham hubo hambre en la tierra y tuvo que ir nuevamente al mundo, tuvo que ir a Egipto por un tiempo, gloria a Dios. ¿Me entiende? Y me venía todo eso lo que venía en la vida de Abraham, venía también a mi vida cuando charlábamos con este profeta. Venía que muchas veces edificamos altar, Dios nos llama y nos vamos nuevamente al mundo. Vamos allí otra vez por un tiempo hasta que Dios nos amonesta o el Espíritu Santo nos amonesta para poder, gloria a Dios, estar nuevamente con el Señor. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Gloria a Dios. Dice que él salió de allí y tuvo que tomar una decisión primero, de separarse de Lot, obviamente. Tuvo que separarse de Lot porque ya era algo que no le servía ya su pariente. Tenía que separarse, tenía que sacar cosas de sus vidas. Y así fue sacándose cosas de sus vidas hasta llegar, gloria a Dios, allí al capítulo que me llama la atención, el capítulo 15. El capítulo 15, el título de Abraham, el título de Génesis, capítulo 15, dice, gloria a Dios, Dios promete a Abraham un hijo. Ahí empieza una promesa también de Dios. ¿Me entiende? Pero para que se cumpla esa promesa, Abraham tenía que hacer algo para que se cumpla esa promesa en la vida de Abraham. Y una de las cosas que tuvo que hacer era construir nuevamente otro altar. ¿Se acuerda que venimos diciendo que viene construyendo de altar y altar? Como toda una vida de un cristiano que venimos construyendo altares, gloria a Dios, y a veces no obtenemos la respuesta de Dios. Abraham tuvo que agarrar y construir nuevamente un altar, gloria a Dios, allí en el capítulo 15, gloria a Dios,
santo es tu nombre. Y vamos a leer desde el versículo 7, dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. ¿De dónde lo había sacado primero? De Ur de los Caldeos, gloria a Dios. ¿De dónde nos había sacado? Del mundo primero Dios, ¿no es cierto? Dios le hace recordar de dónde lo sacó Abraham, gloria a Dios. Y dice, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y a veces nosotros le preguntamos a Dios, le decimos, Señor, necesito tener un encuentro contigo, necesito que cambies mi vida. No quiero estar más así, no quiero tener altibajos. No quiero estar así como Gedeón, que, gloria a Dios, que salía con el trigo, que recogía el trigo, que si yo zarandeaba así, estaba en la era, después se escondían de vuelta porque venía el enemigo a robarle todo lo que habían hecho. No quiero estar más así. Mucho pueblo cristiano está así con altibajos, que empieza, gloria a Dios, empieza a tomarle las manos en el arado nuevamente, y allí cuando empieza, gloria a Dios, allá tiene una pequeña lucha, otra vez de vuelta vuelve para atrás. No solamente el pueblo de Dios, ministros, hermanos, pastores, evangelistas, gente que tiene cargos que son allí trabajando en la obra, que quieren arrancar de vuelta, sí, estamos allá y venimos, sí, nos comprometemos, que gloria a Dios, que de acá, que de allá, gloria a Dios, y después de pronto tienen una pequeña lucha, allá dejan todo nuevamente. Y usted los llama por teléfono, les avisa, le dice algo, sabe que le contestan todo el teléfono apagado, no le contestan, porque sabe que está pasando por una lucha, ¿me entiende? Sabe que está pasando por algo que no puede sobrellevar, gloria a Dios. Ahora, bien, seguimos hablando, seguimos viendo. Dice que Abraham, gloria a Dios, tuvo que hacer nuevamente un altar, pero en ese altar también tuvo que hacer un sacrificio, gloria a Dios, y dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo él, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino, gloria a Dios. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Empezó a hacer un sacrificio. Nosotros empezamos, gloria a Dios, allí nos tomamos una determinación de decir, Señor, quiero tener un encuentro contigo. Quiero que cambies mi vida. No quiero estar más así. No quiero que mi familia esté más así. No quiero estar más en mi situación económica. No quiero más que estar pasando allí. Quiero tomar la mano en el arado nuevamente y empezar a trabajar en tu obra. Quiero ser bendecido, prosperado. Quiero que tú obres en mi familia, en mi matrimonio, en mi ministerio, que empieces a orar, Señor. Entonces usted empieza a hacer sacrificios, gloria a Dios, empieza a ofrecer sacrificios, empieza a hacer oraciones para que Dios empiece a orar en su vida, gloria a Dios. Dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Me sigue, ¿no? Gloria a Dios. Siempre estamos hablando en Génesis 15, versículo 11. Y descendía nave de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Gloria a Dios. Sigue diciendo más, a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Cuando usted se propone, hermano, amigo, iglesia, amado, cuando usted se propone querer, gloria a Dios, tener ese encuentro con el Señor, cuando usted empieza a preparar nuevamente un altar, Abraham había preparado en su transcurso, en su peregrinar hasta aquí donde estamos hablando, preparó 2 o 3 altares, gloria a Dios. Sin embargo, acá quería tener un encuentro con Dios, quería tener una respuesta de Dios. Nosotros queremos a veces una respuesta de Dios, entonces nos proponemos, gloria a Dios, agarrar y decir, bueno, voy al Señor, hoy te voy a buscar, me voy a levantar a la madrugada, me voy a levantar a las 3 de la mañana, voy a dar 1 o 2 horas, gloria a Dios, y después al mediodía y cuando llego a la noche y voy a buscarte continuamente hasta obtener una respuesta tuya. Amén. Ahora, resulta que cada vez que usted se propone tener ese encuentro con Dios, siempre le ocurre algo, se le levanta el enemigo, vamos a poner. Se levanta el enemigo y empieza a surgir todo lo viejo que tiene ahí guardado en su corazón. Se levanta el enemigo y no sé qué. Otra vez de vuelta volver a empezar. Y pero Señor, ¿por qué? Si yo oro, yo te busco, yo me comprometí a buscarte, gloria a Dios. Yo me comprometí a ofrecerte sacrificios. Porque es así, cuando empecé la charla, gloria a Dios, apenas empecé, ahora, mientras empezamos la programación,
le contaba que este varón quería empezar a hacer un sacrificio de 3 días. Tenía un encuentro con Dios nuevamente, gloria a Dios. Pero mientras hablábamos con él, no solamente, yo le decía, no solamente tenés que hacer un sacrificio, hay algo más importante que tenés que hacer, le digo. Me dice, ¿qué es, pastor? Me dice, obedecer, le digo, la obediencia. Porque si no tenés obediencia no hay bendición. Si no obedecemos a veces a nuestros pastores, a lo que estamos viendo, menos vamos a obedecer a Dios que está en los cielos, que no lo vemos. Es necesario primero obedecer, gloria a Dios, las directivas de Dios para que seamos bendecidos. Abraham se propuso, gloria a Dios, así a ofrecer el sacrificio, pero mientras él le acomodaba así toda, gloria a Dios, así dice que mientras acomodaba una becerra, una cabra, un carnero y una tórtola y un palomino, y dice que las puso por mitad y las partió y las puso por mitad. La carne estaba abierta, estaba muerta, estaba allí, gloria a Dios, y empezaban a venir las aves de rapiña. Empiezan a venir sobre Abraham esas aves, ¿para qué? Para destruir ese altar que se había propuesto hacerle a Dios. Y nosotros cuando nos proponemos hacer ese altar y vienen las aves de rapiña, abandonamos todo y nos vamos. No, está bien, ya está, Señor, listo, ya me cansé. Y empezamos de vuelta 2 o 3 días cuando vemos que las cosas nos están haciendo mal nuevamente, sabemos dónde tenemos que ir, allá otra vez empezamos con el nuevo compromiso. Y así estamos, iglesia, amigo, amada, hermano, toda una vida, empezando, volviendo a empezar, empezando, volviendo a empezar. Porque vienen esas aves de rapiña, gloria a Dios, a querer comer lo que vos estás ofreciendo, gloria a Dios. Lo que estás ofreciendo para el Señor, allí un sacrificio, estás haciendo un compromiso, estás haciendo un pacto. Le estás diciendo, Señor, quiero tener un pacto contigo, por favor, quiero que cambies, quiero tener un encuentro contigo. Si hasta ahora no te he conocido, más bien había sido conocido por vos, yo quiero en este momento tener un encuentro con vos, gloria a Dios. Pero vienen las aves de rapiña. Y lo primero que hacemos, cuestionamos, pero Señor, mirá, yo me propuse hacer esto y vos no me respondiste. No me estás respondiendo. Porque lo primero que hacemos es decimos, no, pero Dios está permitiendo estas cosas que pasen, porque por eso. Lo primero que hacemos es eso. Creo que más de uno lo ha hecho. Más de uno ha cuestionado a Dios cuando usted se propuso, gloria a Dios, querer tener así ese encuentro con el Señor. Y vienen las aves de rapiña, gloria a Dios, a nuestras vidas. Y empezamos a poner excusas, gloria a Dios. Y dejamos nuevamente otro altar destruido. Como Abraham en un principio empezó a hacer distintas clases de altares hasta llegar a este altar para tener un encuentro con Dios, para tener, gloria a Dios, así, para hacer, estaba haciendo una ofrenda de pacto porque él quería, gloria a Dios, que se cumpla lo que Dios le estaba diciendo, el propósito que tenía Dios en su vida, quería saber, quería conocer, que decía, Señor, yo quiero saber, quiero tener una guía porque estoy caminando para cualquier lado, no estoy caminando como corresponde. Vinieron las aves de rapiña y destruyeron el altar. Comieron la ofrenda que usted está haciendo todos los días cuando se propone orar, como se propone buscar. Empiezan a venir los problemas, los malos pensamientos. Empiezan a venir los pecados nuevamente, los pecados viejos. Los pecados que cuesta sacar a veces, muchas veces de nuestras vidas. Los que cuesta sacar, gloria a Dios. Y a veces quiere hacer un altar y un pacto con el Señor para que quite eso que día tras día molesta a tu vida, que día tras día molesta así, que te impide ver la gloria de Dios, que te impide tener ese encuentro con Dios, día tras día. Y se aparecen las aves de rapiña, se aparecen las aves así, las aves carroñeras, comiendo todo el sacrificio que usted está haciendo. Pero hay algo importante que hizo Abraham, y lo tiene que hacer usted también, gloria a Dios. Dice que Abraham las ahuyentaba, a pesar, gloria a Dios, a pesar de que le vino el temor, porque si usted lee el versículo 12 dice, mas a la caída del sol sobrevino el sueño a Abraham, gloria a Dios, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. A pesar de que vino el temor, gloria a Dios, que vino la oscuridad, vino el sueño, él se propuso ahuyentar las aves. Y en esta noche el mensaje para darte a vos que estás así escuchando es que ahuyentes las aves. No permitas que esas aves destruyan ese altar que estás proponiéndote para que complete Dios la obra en tu vida. Para que puedas decir, bueno, basta, Señor,
gloria a Dios, ya no quiero estar más así, no quiero pecar más, no quiero estar más frío, quiero que me ayudes. Pero el que tiene que ahuyentar las aves, gloria a Dios, cuando estás así en el altar, gloria a Dios, y se levanta, eres tú, no el Señor. Abraham dice que ahuyentó las aves carroñeras. Dice que él se agarró, empezó a tomar autoridad y empezó a sacar y a ahuyentar todo eso que impedía, gloria a Dios, cumplir el pacto que tenía o que quería hacer para con Dios. ¿Me entiende? Es necesario, amado amigo, que eres tú el que tienes que ahuyentar esas aves que se levantan cuando quieres tener ese encuentro con el Señor. Cuando quieres tener ese cambio, Señor, ya estoy cansado de estar así. Quiero tener un cambio. A veces anhelamos ministerio, gloria a Dios, pero no ahuyentamos las aves. Una pequeña lucha, tiramos todo ahí por la borda. Anhelamos cantar y cualquier luchita nos vamos. Anhelamos predicar, gloria a Dios, cualquier luchita nos levantamos. Anhelamos, gloria a Dios, bienes en nuestras vidas y si que allá fuiste de vuelta al viejo mundo, a Egipto como se había ido Abraham en un principio. Gloria a Dios. La palabra de esta noche es ahuyenta las aves. Amado amigo, amiga, ahuyenta las aves. ¿Sabes por qué? Porque cuando empieces a ahuyentar las aves y ese sacrificio que vos haces así, ese holocausto, gloria a Dios, todo lo que te propusiste darle así en el altar ese que lo hiciste para el Señor, gloria a Dios, ¿sabe qué pasó? Dice que después Dios tomó contentamiento de todo eso. A pesar de que le vino el sueño, a pesar de que le vino el temor, a pesar de que vino la oscuridad, dice que tomó Dios contentamiento de eso, y en el versículo 17 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba de entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra donde desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. ¿Qué pasó? Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Descendió el fuego del Espíritu Santo y quemó todo el holocausto, todo el sacrificio, todo eso que usted quería ofrecerle a Dios, descendió. Pero primero, gloria a Dios, ¿qué es lo que pasó? Primero tuvo que ahuyentar esas aves de rapiña, gloria a Dios. Tuvo que ahuyentar eso que le impide buscar a Dios a usted. Usted es el encargado de ahuyentar eso. Usted es el encargado de ahuyentar, gloria a Dios, todo lo que le impida hacia las 3 de la mañana cuando dice, no, me voy a quedar un ratito más porque está lindo para dormir. A las 5 me voy a quedar un cachito más. Y cuando se levanta a las 8 voy a tomar unos mates y después buscaré de Dios. Ahuyente esa ave, amado, amigo. Ahuyéntela. Desde el principio de Génesis dice que cuando Dios creó al hombre, dice que Dios nos dio autoridad de sojuzgar toda la tierra. Los animales, las aves, los peces, todo. Nos dio autoridad. Y el gran problema que tenemos los cristianos de hoy en día es que no hemos aprendido a saber usar esa autoridad que Dios nos ha dado. Por ese motivo vienen las aves carroñeras y nos roban todo. Nos roban la bendición, nos roban la paz, nos roban la prosperidad. ¿Y sabe qué queda en nuestra vida? El temor, la angustia, el sueño, gloria a Dios, la oscuridad. Todo eso queda en nuestras vidas. Porque permitimos que nos roben esas aves de rapiña, que si usted me pregunta en el Antiguo Testamento, esto es todo sombra del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento esto es espiritual. ¿Me entiende lo que le digo? O sea, si hablamos de aves carroñeras, podemos hablar de cuántos demonios que se quieran levantar sobre su vida. Cuántos espíritus inmundos se quieren levantar sobre su vida, que no le impiden, gloria a Dios, así. Que le impiden ofrecer ese sacrificio. Decir, ¿por qué? Porque usted cree que el infierno se va a quedar tranquilo cuando usted se propone hacer un pacto con Dios y decirle, Señor, a partir de este día voy a dejar todo lo que me impida ver tu gloria. A partir de este día voy a dejar todo. Eso que me impedía tener un encuentro contigo, eso que me impedía
gloria a Dios, que mi familia venga, que sea próspera. Eso que me impedía, a partir de este día voy a hacer un pacto contigo. Y todo lo que se levante allí, que en este caso se denominan las aves carroñeras, pero allí en la gracia se habla de demonio, todo lo que se levante sobre su vida, ahuyéntelo, porque Dios le dio autoridad a usted. O sea, Dios empodera a su pueblo para que usted, por medio de la palabra, usted tiene que echar fuera todo lo que se levante. Y a veces estamos allí, ay no, pero no podemos, gloria a Dios. Que Dios nos ayude, amado, amigo. Allí en el libro de San Mateo, santo es tu nombre. Allí en el libro de San Mateo, capítulo 10, y el versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda clase de dolencia. ¿Qué les dio? ¿Qué les dio? Autoridad. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús le había dado autoridad a sus discípulos para echar toda clase de demonios. Entonces, amado amigo, así cuando te propones hacer un pacto con Dios, cuando te propones decir, Señor, necesito tener un encuentro contigo, levántate y toma autoridad. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. En el nombre de Jesús hollaremos serpientes y escorpiones. En el nombre de Jesús, todo lo que se levante, si hay una enfermedad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sí se puede. En el nombre de Jesús sí se puede. No permita que las aves allí, gloria a Dios, coman lo que usted está ofreciéndole al Señor. No permita que esas aves, gloria a Dios, impidan que usted pueda llegar a tener ese encuentro con Dios. Ese pacto allí con Dios, que usted quiere tener ese cambio, ya no quiere estar más en esa situación. ¿Cuánto estamos así queremos? ¿Cuánto queremos cambiar así ya? Necesitamos tener ese encuentro con Dios. Necesitamos ahuyentar las aves. Nosotros somos los encargados de ahuyentar las aves. No el pastor, no la palabra es para que usted tome autoridad en la palabra, lea la palabra, ¿me entiende? Pero usted es el encargado de ahuyentar. Tome autoridad en el nombre de Jesús, diga, en el nombre de Jesús. Si yo le di autoridad a usted para aullar serpientes y escorpiones, para echar fuera demonio, todo espíritu inmundo, no pida, gloria a Dios, así, pastor, ay, pastor. No, porque el mismo espíritu que está en usted está en mí y estuvo en Jesús. ¿Me entiende? No es que cambia el espíritu, no cambia, no. Lo que cambia son la manera de pensar, el modo de gloria a Dios, de actuar. Si Abraham, gloria a Dios, hubiese permitido que le coman las aves carroñeras allí el holocausto, ¿qué hubiese pasado? No hubiese sucedido que el fuego del Espíritu Santo hubiese descendido. ¿Me entiende? No hubiese quemado el sacrificio. O sea, el Señor no hubiese tomado contentamiento de lo que usted estaba ofreciendo. Gloria a Dios. Pero en esta noche quiere que tomes autoridad. Así. Ahuyenta las aves que así todo lo que se levante en contra en tu vida. Si hay escasez, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en tu palabra, Señor. Así cuando tenían que echar los discípulos las redes, allí cuando el Señor le dijo a Pedro, le dijo, vos van adentro y echa la red a la derecha. Y humanamente Pedro le habrá dicho, pero ¿qué está diciendo este hombre? Si yo soy pescador y sé dónde tengo que largar la red. ¿Y sabe qué le dijo Pedro? Gloria a Dios, está bien, Señor, voy a la red a la derecha, pero en tu palabra, o por tu palabra voy a echar la red. Y dice que sacaron gran cantidad de peces, ¿me entiende? Entonces la cuestión pasa, iglesia, amado amigo, es por obedecer la palabra, es por
la obediencia, cuando obedecemos, ahí tomamos esa autoridad, gloria a Dios, para echar allí toda ave carroñera que se levante sobre nuestras vidas, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu economía, sobre tu vida espiritual. En tu palabra. Boga para adentro quería decir, ¿sabe qué quería decir? Que quería tener intimidad con Él. Y en esa intimidad, allí cuando usted boga mar adentro, gloria a Dios, es allí donde tiene que hacer un altar y corre el riesgo que se levanten las aves carroñeras. Pero en su palabra, gloria a Dios, usted echa fuera demonios. En su palabra usted echa espíritus inmundos. Porque el Señor nos dio esa autoridad. Amén. En tu palabra, dijo. En tu palabra echaremos la red. En tu palabra, así, haremos lo que anhelamos. A veces queremos tener, gloria a Dios, tenemos problemas familiares y sin embargo no tomamos nada de autoridad. Nada, nada, Cuando a lo mejor en la iglesia Dios los usaba tremendamente, pero los tiene tan cautivos el enemigo, gloria a Dios, así, conmigo. Hay un dicho que se corre por el mundo y por nosotros, por los cristianos, que dice, podemos permitir que las aves revoloteen en la cabeza, pero lo que no tenemos que permitir es que aniden, gloria a Dios, que hagan nido en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿me entiende? Entonces uno a lo mejor permite que las aves revoloteen, que sería la tentación, ¿me entiende? Pero no permita que eso llegue a su corazón y a su mente, no lo permita. Porque entonces no está ahuyentando esas aves, usted no está ahuyentando lo que día a día le presenta el enemigo sobre su vida, sobre su cabeza, sobre su corazón, sobre su andar, sobre su caminar. Es necesario, gloria a Dios, empezar a ahuyentar esas aves carroñeras que quieren impedir tener ese encuentro con Dios. ¿Para qué? Para que el fuego del Espíritu Santo así queme todo, tome contentamiento de su sacrificio y tenga esa promesa que Dios le dio. Y toma y empieza a tomar eso que Dios le dio, porque una vez que tenga ese encuentro, una vez que usted tome, gloria a Dios, así las aras del Espíritu nuevamente, después me cuenta qué hizo Dios en su vida. Y me lo cuenta como un testimonio. Amén. Es necesario que sea usted el que ahuyente eso que impide tener ese encuentro con el Señor en su vida. Usted es el encargado de ahuyentar, usted es el encargado de echar fuera en el nombre de Jesús. Toma autoridad, no ande allí escondido, así pusilánime, no sea allí, ¿me entiende? No, levántese, erguíos, levantad vuestra cabeza, gloria a Dios, porque vuestra redención está cerca, dice. Erguíos, levantad, erguíos así en el nombre de Jesús, erguíos. No quiero un pueblo allí, gloria a Dios, un pueblo quejoso, un pueblo que ande llorando, un pueblo que se ande quejando. No. Empieza a tomar esa autoridad. Y el mensaje de esta noche, amado amigo de iglesia, hermano, es este. Espanta las aves. Tú eres el encargado de espantar las aves. Así en Génesis 15, gloria a Dios, 15:11. Lo leemos por última vez, dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Y si descienden aves de rapiña sobre lo que tú estás ofreciendo al Señor, encárgate de ahuyentarlos. Amén. Así que los saludo con la paz del Señor. No me voy a extender más en esta tarde. Es una palabra de fortalecimiento para mis hermanos, así los que están pasando por luchas, por pruebas, por dificultades, los que están pasando por desánimos. Así que era para que compartamos esto y podamos fortalecernos día tras día y animarnos unos a otros, como dice su palabra. Así que, como lo hago todos los domingos, vamos a hacer una oración de fe, una oración para aquel que escucha este mensaje allí por las redes y está apartado o no conoce al Señor. Entonces me gustaría que cuando escuches este video repitas conmigo estas palabras y digas: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, te pido perdona todos mis pecados, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Señor,
Guarda mi familia, Señor, mi casa, mi andar, mi caminar, Señor. Todo pecado que haya hecho voluntaria o involuntariamente, Señor, y me declaro libre, salvo y sano en tu nombre, que es por sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así que la paz del Señor, mis hermanos, a todos mis hermanos que se han conectado, no se olviden de espantar las aves de rapiña que se levantan día tras día sobre su vida. No se olviden, tome esa autoridad. No permita que el enemigo quite la bendición que tiene sobre su vida. No permita que el enemigo frene, gloria a Dios, allí lo que Dios depositó sobre su vida y lo frene toda una vida porque permitimos que esas aves nos impidan ver la bendición, nos impidan, gloria a Dios, que el Señor derrame, que el Señor hable sobre nuestras vidas, que tengan un encuentro con el Señor. No permitan que esas aves impida eso. Amén. Así que los estoy saludando. Hasta el próximo domingo. Que el Señor los bendiga grandemente. Los saluda a todos. Allí Fabio de la Cumbre. Allí nos estuvo viendo también, gloria a Dios, mi hermana Mariana. Gloria a Dios. Allí el apóstol Quintana. Ya nos vamos a ver después que pase todo esto. Así que le mando un saludo grande al apóstol. Gloria a Dios. Y también nos conocemos hace muchos años. Así que le mando un abrazo y para él y toda su congregación y su familia. Así que bueno, así para mi hija, Gustavito Crespo y Fabio de la Cumbre, también tremendo así salmista, evangelista, así que anda en los guerrero, así que los saludo grandemente. Y bueno, nos estamos viendo y nos estamos comunicando, estamos conectados. La paz del Señor y que el Señor me los bendiga grandemente. Amén, amén y amén.